Bueno, muy buenas noches a todos, ¿no? Damos gracias al Señor por disfrutar este tiempo. El Señor ha preparado para que podamos estar en su presencia y poder orar, ¿no es cierto?, que es tan bueno, fortalece nuestras vidas, fortalece la iglesia y nos ayuda a poder realmente cada día experimentar que Él responde a nuestras oraciones. Bueno, muy buenas noches a todos, tanto los hermanos presentes como aquellos que están por el sur, ¿no? En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias allí en la primera carta de Corintios el capítulo 9. El motivo de esta epístola fue una carta que recibió de ellos con preguntas sobre temas como el matrimonio y la comida sacrificada a los ídolos, pero el apóstol también estaba sumamente preocupado por informes acerca de Corintios y las divisiones que se intensificaban con tiendas que iban en aumento y otros problemas, además por un caso de incesto que no había sido juzgado por la iglesia. Así que tenían un desorden bastante grande en la iglesia de los Corintios en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, en el capítulo 9, el apóstol Pablo viene a decirles algo en cuanto a la carrera espiritual. Y dice el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Pues veremos algunos versículos más. Preciosos versículos que les habla allí en aquel entonces a los Corintios, en algo relacionado a la vida espiritual, esa vida que Dios nos ha dado, esa vida que tenemos todos aquellos que un día, habiendo reconocido delante de Dios nuestros pecados, vinimos a Él para pedirle perdón y Él nos dio de la vida eterna. Esa vida tan preciosa que nos hace aptos ya para poder disfrutar ahora por la eternidad con Él allí en el cielo. Pero mientras esperamos aquel día, tenemos que tener en cuenta muchas cosas que a veces, sin darnos cuenta, caemos en las garras de Satanás, ¿no? A veces un descuido de la comunión con los hermanos, a veces un descuido con la palabra de Dios, con la oración, nos hace realmente ser eliminados de esta carrera. No en cuanto a la salvación, porque acá el apóstol no está hablando en cuanto a la salvación, que vamos a perder la salvación, pero hay una corona que Dios tiene preparado para todos aquellos que siguen esta carrera. Y como toda carrera que debe ser disciplinada para obtener el premio, ¿no es cierto? Porque cualquier persona que corre o se prepara para un evento, especialmente de una carrera, tiene que prepararse físicamente, ¿no es cierto? Y autodisciplinarse de una manera tal para obtener el premio de lo que quiere buscar, ¿no es cierto? Bueno, el apóstol aquí les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Aquí está diciendo no como que uno solo se lleva en el ámbito espiritual, sino que todos unidos corremos hacia aquella meta, hacia aquella corona que Dios tiene preparado para todos aquellos que con corazón sincero seguimos al Señor, ¿eh? Corred de tal manera que lo obtengáis, corred. Qué precioso ejemplo el apóstol da a los Corintios para que puedan esforzarse y puedan realmente encontrar
las fuerzas en Dios, porque esto no es fuerza nuestra. El hacer, el deseo de hacer las cosas está en nosotros, pero siempre hay algo que se revela con nosotros, que es a veces el pecado que nos detiene. Es por eso que debemos despojarnos, dice el apóstol también, de todo peso del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y este es el objetivo que cada uno debe tener delante de Dios. Una autodisciplina para poder correr, no con esa carga que sin duda alguna veces el pecado nos detiene, ¿no es cierto? Por eso que el apóstol aquí en estos versículos les dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. De esta manera corro, no como a la aventura. El objetivo principal es algo espiritual, y esa es la carrera en la cual todos estamos como hijos de Dios. De una manera o de otra corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol podía decir, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo que pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo, dice, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algo que realmente él ponía en su corazón de no equivocarse de esta carrera que él estaba corriendo. Dice, habiendo sido yo heraldo, venga a ser yo eliminado. Es por eso que bueno es poder tener en mente que la única firmeza de nuestra vida está en el Señor. Él dice, mire, el que mire estar firme, mire, no caiga. Así que no nos creamos firmes por nuestra propia voluntad. La firmeza viene de lo alto y es de Dios. Y eso lo vamos a obtener a medida que nos acerquemos a su palabra, a la comunión con Él día tras día, para fortalecer nuestras vidas. En un mundo de tanta impiedad, de tanta maldad, poder encontrar la fortaleza para cada uno, y poder estar firmes frente a las acechanzas del diablo y poder encontrar realmente la salida para la victoria a la cual Dios nos ha llamado. Tenemos que ser más que vencedores, dice, por aquel que nos amó. Versículo 10 del capítulo 10 nos da una paráfrasis de lo que mostraba de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y la nube y el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Aquí vemos una referencia de lo que Dios hizo con su pueblo, sacándolo de la esclavitud del Egipto. Pudieron disfrutar todas estas bendiciones. Pero si seguimos leyendo el versículo 5 en adelante, dice, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí tenemos del 6 hasta el versículo 10, dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vemos finalmente a las causas de la caída de Israel. Pero en el versículo 11 en adelante nos da el ejemplo de las experiencias en el desierto. Estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme,
miren que no caigan. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aquí tenemos finalmente, explica cómo estas cosas nos son de aplicación para nosotros los creyentes en este tiempo. Estas cosas acontecieron como ejemplo, para que no cometamos las locuras que cometió Israel en el desierto, porque hay una similitud entre Israel y nosotros, ¿no es cierto? Ellos murmuraron, se quejaron, y bueno, así tuvieron que sufrir las consecuencias de la ira de Dios y quedaron en el desierto. Bueno, el Señor nos deja como ejemplo que debemos poner estas cosas en nuestras vidas y autodisciplinarnos para que encontrar en el Señor Jesús la fortaleza. El Señor podía decir, si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Hay veces que, ¿cuántas veces somos tentados? Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y es una de las cosas que realmente a veces no ponemos en un especial término en nuestra vida, de despojarnos de ese viejo hombre que está siempre al acecho en nuestra vida. David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Y es la realidad que a veces tenemos que pasar todos los días. El acecho de las cosas de este viejo hombre siempre están latentes. Estamos en la carne, todavía no hemos sido investidos de esa nueva naturaleza de Dios divina, que Dios transformará nuestra vida cuando Él nos lleve a su presencia, pero mientras estamos aquí en esta tierra debemos despojarnos de este viejo hombre. ¿Cómo lo hacemos? Con su palabra. Miren lo que dice allí. Vamos al Romanos el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11 al 13. A ver si alguien lo puede leer. Qué hermoso pasaje, Considerados muertos al pecado. El Señor nos ha dado su vida, esa vida que tanto le costó a Él conseguirlo allí a través de la obra de la cruz. Y es por eso que Él nos invita, el apóstol Pablo, a decir que debemos consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y no debe reinar el pecado en vosotros, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Una exhortación a poder encontrar en Él, para despojarse de esa vieja naturaleza, esa que nos tenía cautivos, atados en cadena, y no podíamos encontrar la salida hasta el día que pudimos comprender lo que Dios a través del Señor Jesús hacía por nosotros para darnos la victoria y salir de esa esclavitud en la cual nos encontramos. Pero cuando descuidamos la comunión con Él y nos sentimos autosuficientes, podemos entrar nuevamente en esta vieja naturaleza. Allí en 1 Corintios, el capítulo 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El apóstol Pablo podía decir allí en Gálatas 2:20, con Cristo juntamente estoy crucificado, mas no vivo ya, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Señor podía decir, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Ahí está el éxito. Encontrar en Él
esa determinación que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Pero seguramente no va a partir de nosotros, sino de la fortaleza que viene a través de su palabra y la comunión con Él para despojarnos de ese viejo hombre, la cual nos lleva cautivo a equivocar el camino que Él nos ha trazado a través de su palabra. Está aquí, mis queridos hermanos. A medida que aflojamos la comunión con Él, somos propensos siempre a mirar el mundo que nos rodea, que nos cautiva y nos hace ver las cosas, el Satanás, de una manera deslumbrante para que podamos realmente caer en la actitud del viejo hombre. En 1 Pedro, vamos a 1 Pedro. 1 Pedro, el capítulo 1. Capítulo 2, versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién puede decir esto, que los deseos carnales no batallan contra nuestra alma? Si usted lo dice que no batallan contra el alma, no es un ser de esta naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y es por eso que no hay nada que nos pueda realmente hacerlos victoriosos frente a esta carne, la cual todavía estamos sujetos. Solo el poder de Dios y su presencia de una manera vivida día tras día en Él, en esa comunión íntima con Él, vamos a encontrar la victoria. Dice que os abstengáis de los deseos del alma, de los carnales que batallan contra el alma. Es una lucha permanente en la cual tenemos. Vamos a 1 Juan. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15. Así que vemos la carne. Y acá dice: no améis al mundo. Capítulo 2 de 1 Juan, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué preciosas palabras. Algo realmente de una manera tan clara para que nosotros pongamos atención a su palabra. ¿Qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de Dios. Todo lo que el mundo tiene para ofrecernos puede ser descrito como los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Y dígame si no tenemos esto en este mundo en el cual estamos. Los deseos de la carne se refiere a los apetitos corporales sensuales que proceden de nuestra malvada naturaleza. La codicia de los ojos se aplica a los malvados deseos que pueden surgir de lo que vemos. La soberbia de una impía ambición de propia exhibición y de propia gloria. Estos tres elementos de mundanalidad se ilustran en el pecado de Eva. Fíjense, el árbol era bueno para comer, esto en los deseos de la carne. Era agradable a los ojos, esto es la codicia de los ojos. Era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y esto describe la soberbia de la vida. Dígame si no estamos hechos del mismo elemento con que Dios formó a Adán y a Eva. Es por eso que el apóstol Juan aquí exhorta a que nos despojemos de ese viejo hombre. Y desde ya lo sigo repitiendo, que no hay forma en la cual nosotros podamos salir. Solo está en el Señor. Solo está en la fortaleza de su palabra. Es ella la que día tras día nos ayudará de una manera milagrosa. Nos hará evitar el pecado. Y esto lo digo por experiencia propia. El Señor me tiene en un trabajo donde
podemos hacer muchas cosas. Uno lo ve en los compañeros que tremenda vida llevan, de quebranto, de dolor, por tantas cosas malas que hace. Y bueno, yo digo, el Señor cuántos años me ha librado y me sigue librando de aquellos embates de Satanás que a veces tengo que agachar la cabeza y decir, Señor, gracias por tu gracia, la cual me ayuda a poder realmente día tras día triunfar sobre el pecado, porque no soy yo, es el Señor en mí que me ayuda a poder estar firme. Pero tenemos que autodisciplinarnos. ¿Y cuál es esto? Es su palabra la que va a traer el refresco a nuestra mente cuando vamos a algo que nos haga equivocar el camino. Está esa luz de su palabra alumbrando nuestro corazón para enderezar nuestra vereda. Por eso que la comunión íntima del Señor es con los justos, con aquellos que realmente amamos, le amamos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, dice que Él se acercará a nosotros para indicarnos el camino. Y dice que también debemos vestirnos del nuevo hombre. Miren lo que dice allí en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 6, el versículo 6, versículo 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí tenemos el origen de nuestra naturaleza espiritual. Ignoráis que vuestro cuerpo, el apóstol le podía decir a los corintios, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Hermano, tú tienes el Espíritu Santo de Dios y has creído en Él. Y es por eso que no somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y como tal debemos realmente andar en novedad de vida, debemos vestirnos de esa nueva vestimenta que solo en Él se puede encontrar. Primera Pedro, el capítulo, estoy leyendo para que sea su palabra la que refresque nuestra mente, son versículos muy conocidos que nos ayudan cada día a poder fortalecernos en Él. Segunda Pedro, el capítulo 1, dice versículo 5, vosotros también poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Allí está. En el conocimiento de Dios nos lleva a poder experimentar la fortaleza de Dios para nuestra vida. Si estas cosas están en vosotros, dicen, no os dejarán estar ociosos. Muchas veces leemos aquel versículo que dice que la mente desocupada es el galpón o el establecimiento del diablo. Es su palabra, me parece que está en Santiago. Y es eso lo que pasa en nuestra vida cuando Satanás encuentra que estamos como aquellas ovejas descarriadas, ¿no es cierto? Lejos del redil del buen pastor, somos propensas a ser cazadas por Satanás. Y es por eso que Él nos insta, a través de su palabra, a podernos vestirnos del nuevo hombre, la cual nos lleva a disfrutar de la victoria que tenemos en el Señor Jesús. El capítulo 3 de esta misma carta, capítulo 3, de Pedro, el versículo 11 dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Estamos viviendo en un mundo totalmente convulsionado. Vemos en esta guerra tremenda que con escalofríos vemos tanta maldad, tanta perversidad en el corazón del hombre. Y veremos cada día más.
hasta cuando el Señor venga y nos arrebate a toda la iglesia de Cristo para estar con Él. Pero mientras tanto, vamos a estar viendo todo esto. Y Él dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, el mundo va a ser destruido por fuego, ya tenemos la sentencia de la palabra de Dios para lo que viene a este mundo, y es por eso que dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, estamos viviendo los tiempos del fin. Es por eso que debemos vestirnos del nuevo hombre. Es la que nos ayudará a poder triunfar sobre la carne, sobre el mundo, sobre Satanás. Es la única medida para nuestra vida, para poder realmente disfrutar la victoria que hay en Él. La conducta del creyente se ve en el solo vivir, en el solo andar, en el solo expresarse. Muchas personas cuando estoy trabajando me dicen, ¿usted es creyente? Y a veces sin decirles nada. Y es eso lo que ayuda a que podamos realmente hablar de Cristo. La nueva vida es la que irradia la luz de Cristo, es la que realmente sorprende a aquellos que están en tinieblas. El versículo 18, 17 dice de este mismo capítulo, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué precioso es. Capítulo 2 de 1 Juan, versículo 5 dice que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él, y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué hermosas palabras del apóstol animándonos a poder realmente poner nuestra mente y nuestro corazón en Él y negarnos a nosotros mismos. Es el trabajo de día tras día que nosotros podemos hacer si nos acercamos a Él para que Él nos dé el poder para hacerlo. Así que tenemos que tener toda nuestra vida para Cristo. Hermosas fueron las palabras del profeta Isaías allí en el capítulo 6, cuando vio en aquella visión su estado delante de Él. Después dice en el versículo 8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Que sean nuestras palabras de cada uno de nuestras vidas para rendirnos al Señor, a su servicio. La obra necesita, dice que la mies es mucha, más los obreros son pocos. Si no ponemos nuestras manos, nuestra vida al servicio del Señor, Él dice que hará que las piedras hagan el trabajo que no hacemos nosotros. Por eso que el Señor nos ayude a poner toda nuestra vida en Él. Allí en Filipenses el capítulo Tesalonicenses, primero, leamos Tesalonicenses, el capítulo, primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 5. Versículo 22 dice, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor. Hermanos, si el Señor viniese en esta noche, ¿qué estamos haciendo por Él? ¿Estamos dando rienda suelta a nuestros deseos carnales? Sí, somos creyentes, la salvación no la vamos a perder. ¿Qué hemos de darle al Señor? Él nos ha dado su vida,
para que nosotros, muertos en delitos y pecados, podamos disfrutar de esta nueva vida en Cristo. Y si no la disfrutamos en plenitud es porque no ponemos atención a los consejos sabios que Él nos ha dejado en su palabra, para que podamos caminar firmes, tranquilos, disfrutando lo que Él en su gracia día tras día va haciendo con cada uno de nosotros. Cosas maravillosas Él tiene preparado para todos aquellos que le amamos y le seguimos. La esperanza que tenemos por delante nos ayuda día tras día a poder realmente despegarnos de este mundo. Dice allí en Hebreos aquel pasaje tan precioso, y con esto termino, el capítulo 12, por tanto dice, nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Allí está. La clave de vivir cada día de una manera diferente a la que el mundo vive día tras día. Agobiados, en tristezas, en quebrantos, en sinsabores, en qué va a pasar mañana, qué puede suceder mañana, y siempre están pensando en lo que lamentablemente no tiene. Pero el creyente que tiene la esperanza en el Cristo Jesús, tiene la mirada en Él y sabe lo que viene por delante, y se afirma cada día en su palabra, puede disfrutar de lo que Él en su gracia nos da día tras día a través de ella. Qué bueno es poder meditar en ella, qué bueno es poder realmente crecer en esa gracia del Señor para nuestra vida, para poder vivir una vida diferente. Él lo quiere así. Y si no somos más de lo que Él quiere que seamos, es porque nosotros no nos autodisciplinamos y no nos negamos a sí mismos. Ya dije aquel versículo del Señor que dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese. Es una conducta diaria para hacer morir los deseos de la carne y vestirnos de ese nuevo ropaje espiritual para disfrutar las bendiciones que Dios tiene día tras día para todos aquellos que nos acercamos a Él y dependemos netamente de Él para vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Que el Señor nos bendiga y que podamos realmente, a través de su palabra, la cual nos anima todos los días, a poder realmente disfrutar de estas bendiciones que tenemos en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.